Hola muchachos, ¿cómo están? Mis amados seres despiertos. Bueno, este es el segundo capítulo de estas historias terroríficas de la época de Halloween que se suelen contar en estas épocas. Yo no sé cuál es el origen de estas historias, ya vimos la de Medusa, que fue una historia bastante larga, quise hacerla así adrede. Eh, Quizás el origen es también como para tocar esa oscuridad de la vida, de las cosas. Especial de octubre, mes de las brujas. La historia de hoy es una prueba de que no necesitamos vivir en un mundo de fantasía para darnos cuenta que a veces nuestra vida nos puede presentar temas bastante terroríficos. Vamos a decir así que esto fue en el año 2012 y vamos a llamar a esta persona Lucía. Esta persona Lucía, voy a hacer una publicación especial para miembros del canal donde voy a revelar el verdadero nombre, voy a revelar todos los detalles, inclusive si se meten en los miembros del canal, puedo enseñarles fotos. Quizá no de ese día porque no hubo documentación, me cuenta la chica, pero sí puedo conectar muchas cosas por ahí para hacerles el chismecito más verídico. Esta persona, Lucía, pertenecía a un grupo de brujas y ella se hizo muy, muy amiga de la directora, digámoslo así, de la creadora de ese grupo y llegó a ser una de sus brujas favoritas. Una persona que depositaba mucha confianza, se consideraba hija, como una hija, y puso muchas cosas en confianza. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en este tema es muy peligroso y hay que ser muy, muy cuidadoso con este tema de la responsabilidad que tú le pones a una persona y si emocionalmente está preparada para una responsabilidad como esta. Es decir, la responsabilidad era: necesito que des las clases, necesito que te encargues, necesito que empieces a organizar los próximos eventos, porque yo me voy a ausentar durante 2 festividades, que era Lugnasat y Mabon. Ya para el día de Samhain, ya esta persona, la jefa, digamos así, la madre, la sacerdotisa, ya estaba presente. Y bueno, obviamente si tú eres una sacerdotisa y vas a poner de responsable a una persona, en específico también, esta persona, tú también tienes que ser una persona sumamente responsable, que fue una cosa que no pasó. Pero bueno, todos somos seres humanos, decía Lucía, todos somos seres humanos. Ella lo entendió muchísimo después, porque en estos grupos se crea como: tú eres la sacerdotisa, pero eres mi madre. Yo siempre fui como medio abandonadita por la mía, entonces tú formas parte de esa. Y aparte que eso también en ese grupo manipulaban un poco a los chicos y a las brujitas porque decía que esa es tu familia mágica y tienes que, bueno, respetar como siempre las jerarquías, obedecer a tus hermanos mayores,
contarme todo a mí, yo soy la mamá, no se pueden pelear, todo eso que es lo que nos dice generalmente la mamá. Acuérdense que estoy recién operada y mirar así es como descansar un poco de la luz del teléfono, muchachos, no es que esté haciendo que sienta alguna presencia o esté haciendo algo malo. Yo que asesoro a mis niños en cuanto a las redes sociales, siempre les digo, mira para la cámara siempre, no empieces a voltear, pero tengo los ojos recién operados. Bueno, este ojo me molesta un poco. Cuando estoy sobre eso que los tengo bajitos, todos estos videos van a ser así, como que muy bajiticos, muy cositos, porque realmente necesito estar así como más tenue, ¿no? Miren, muchachos, bueno, luego aparece esta persona y le dice, tienes que hacerte responsable. Y la sacerdotisa vivió algo muy oscuro que luego lo pudieron conversar después de tantos años. Vivió algo muy oscuro y ella estaba pasando por un momento muy fuerte, pero ella era de esas personas que, como soy sacerdotisa, no puedo demostrar o mostrar mi debilidad. Entonces, el mundo se le estaba cayendo. La sacerdotisa tenía una enfermedad que la estaba desmejorando mucho, pero ella se mantenía súper bien, se mantenía o hacía ver que estaba muy bien. Ella le dice, sin ningún drama, porque ella tenía la posibilidad de hacerse una intervención en ese lugar donde tenía la enfermedad, o no sé si eran tumores, algo así por el estilo. Tienes que hacerte responsable y todo lo que tú puedas hacerme para curarme será bienvenido. Esta mujer se va. Lo más probable es que se haya ido para otra ciudad a hacer brujería, pero para curarse. Y ella aprovechó de hacer muchas cosas. Ella le contó que hizo mucha magia, que hicieron sacrificios animales, que hicieron muchas cosas, que entre ellas hicieron orgías de 3 brujas, de mujeres, de cosas rarísimas. Y ella empezó como a horrorizarse un poco de lo que estaba pasando, porque esta era una mujer, la sacerdotisa era una mujer sumamente casada y con hijos y con nietos y con una casa y toda una señora estabilizada, pero esta mujer se fue sola, creo que los hijos ni se enteraron de lo que ella estaba pasando y se fue. O ellos sabían que era lo que ella, de lo que ella iba a ser capaz siempre. Esta mujer llegó. Finalmente la conectó y le dijo, ya voy a regresar, vamos a vernos, vamos a conversar. Y le dijo, necesito que hagas esta sanación y bueno, vamos a hacer algo. Entonces esta Lucía le dijo, no te preocupes. Y Lucía cuenta que era como su momento de ella consagrarse como una verdadera sacerdotisa, porque a pesar de que tenía años estudiando y años dando clase dentro de ese grupo, todavía no le tocaba la iniciación, porque antes de ella habían 3 personas que les tocaba la iniciación, que ya estaban listas. Y ella decía, bueno, si estas 2 personas en este tiempo yo no puedo iniciarlas, pues te inicio a ti. Siempre había como esa promesa de que yo te inicio, de que yo te inicio, y nunca llegaba el momento. Entonces, mucho menos, perdón, aún cuando ella empezó a enfermarse, ella veía que esa iniciación se tardaba muchísimo. Y bueno, nada, aunque no era la preocupación de Lucía ser sacerdotisa, ella quería seguir estando allí, seguir aprendiendo, tenía como que muchas cosas en su vida que arreglar. Realmente no era un apuro, no estaba como apurada. Ella se volvió a ir de viaje, la sacerdotisa, que vamos a llamar Ana. Ana se fue de viaje nuevamente y dijo, necesito irme de nuevo porque aparte de eso, me salieron unos trabajos para hacer allá en ese monte, en esa ciudad, en ese pueblo. Y eso es un dinero, yo necesito recolectar mi dinero para hacerme la operación. Cada vez le decía cosas diferentes, en realidad, que me voy, que voy a hacer brujería, que me voy a salvar, que me van a sanar, lo que sea. Bueno, llegó el momento en que
en que, bueno, Lucía dijo, esta mujer está grave, esta mujer me preocupa y yo le voy a hacer una sanación, una gran, gran sanación. Inventó un ritual y también un poquito su ego decía, bueno, yo con esto me consagro y yo digo, esta va a ser mi propia práctica personal. Y convocó a unas chicas que eran como ellas estaban por debajo de ella en jerarquía, la querían mucho y empezaron, y obviamente estaban con una set de brujear, de reunirse y hacer cositas. Y por supuesto, como ella no estaba, ella la autorizó para hacer lo que quería. Y bueno, voy a reunir a las chicas, a las muchachas, para poder hacer el ritual. Y obviamente, como es hacia ella, ella dijo, claro que sí, reúnanse y hagan todo, tienes toda mi autorización, no me tienes que enseñar nada. Si tú creaste el ritual, yo confío en ti, etcétera, etcétera. De este ritual salieron muchísimas cosas, en unos cánticos, unas cosas, y eran específicamente con unas diosas oscuras y que cada una tenía sus palabras, bueno, todo lo que ella pudo crear en ese momento e hicieron el aquelarre. Ese aquelarre estuvo toda la noche, hicieron una muñequita, esa muñequita representaba a la sacerdotisa y le hicieron como unos cortes, una cosa, una cuestión, pero ella me dice que fue algo muy inofensivo, que fue muy amoroso y que la energía se sintió súper bien, así que no había ningún problema o no hubo ningún problema. De repente todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar, digamos que ese hechizo, digamos, ese ritual comenzó a actuar sobre no solamente ella, sino sobre las demás chicas, y se empezó a crear como una atmósfera distinta. Obviamente, esta mujer regresa, Ana, de la ciudad, y le dice, tienes que quedarte una semana más con los muchachos dándole las clases porque yo todavía no voy a regresar. Yo les voy a dar una sorpresa. Sí, parece que siempre ella decía, te voy a dar una sorpresa. Em, Repentinamente, falta al día que yo iba a decir, yo regreso tal día y voy a dar la clase yo, no te preocupes, faltó ese día. Eh, Ella no quiso suspender y dijo, bueno, cítalos para el día siguiente que yo llego. Al día siguiente, se reunieron súper temprano. Esta persona, Lucía, comenzó a hacer una clase, me dice, sumamente magistral. Empezó a inventar cosas, buscó otros libros, o sea, ella se salió como un poco de la línea y quiso como también hacer entender a los muchachos, la clase era sobre los AIRs, o sea, los elementos, y comenzó entonces su gran clase. Ella, le decía, te espero para que la des tú o la doy yo. No, 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 dala tú, yo no estoy ahorita en condiciones, yo no voy a dar nada, yo te aviso cuando llegue. Y la sacerdotisa llegó con una persona que no era su esposo, agarrados de las manos, parecían dos adolescentes, la persona era menor que ella. Y eso me cuenta Lucía que fue como un shock muy grande porque ella me decía, yo estaba muy metida en el tema de que era una de sus hijas, estaba muy metida en el tema que éramos familia, estaba muy metida en el tema de que siempre hablábamos con la verdad. Y me pareció una especie de traición que yo en el momento no lo tomé de esa manera, pero que después fui como aceptando un poco lo que estaba sucediendo. Ese día ella dijo que su pareja, ella era su pareja, que era su nueva pareja, que ya tenían tiempo saliendo y que iba a ser la encargada de dar las clases en ese momento, una recién llegada. Y que le dijo, bueno, mi pareja, esta persona, va a iniciarse junto a ti. Yo le estoy enseñando todo. Yo le estoy enseñando, cartomancias, le estoy enseñando cosas que esta Lucía jamás recibió una clase de ella de nada. Ella aprendió por sí misma todo lo que sabía de cartas y de todo eso, de sanación y todo.
y hubo como una especie de chispita celosa de que, ajá, ya sí le vas a enseñar, a mí no. Y bueno, ahí tú sabes, tratando de sanarlo y de mirarlo y decir, bueno, ya cada quien con su camino. Y empezó como a quitarle autoridad, empezó a quitarle cosas, empezó como a discriminarla un poco, estaban como en ese tema. Pero sin embargo, la que tenía ya el poder de el sacerdocio, que digamos se autoformó ella misma, porque las clases siempre eran malas. Ella terminó de estudiar dando clases. Ella también no había terminado las lecciones cuando ella tuvo que aprenderse las lecciones que le faltaban y dárselas al siguiente grupo. Entonces, como terminó de recibir y casi nunca daba las clases, la sacerdotisa siempre invitaba a alguien para que diera la lección. Entre ellas, un sacerdote anciano que siempre iba para las clases, porque ella nunca podía. Entonces, claro, prácticamente Lucía empezó a estudiar con ella, pero también con el anciano, y terminó todas las lecciones, todo el año completo de estudios, ese año, lo completó ella misma dando sus propias clases. O sea, yo recibo las lecciones y yo misma las estudio y yo las doy a los demás. Así fue el proceso más o menos. Bueno, al final se normalizó la cosa, esta mujer entró con su pareja al grupo, de verdad que Lucía cuenta que le cayó muy bien, que era una persona súper simpática, muy con mucho carácter, mucha personalidad, y bueno, no tenía nada en contra, pero sí estaba un poco en contra de cómo manejaba ella las cosas. Sobre todo que bueno, que esa es su vida, esa era su vida, ella podía hacer lo que quisiera, pero tampoco debía sumarle responsabilidades para ella disfrutar su amorío, pero tampoco se la quites cuando te dé la gana, como para decir, bueno, acuérdense que yo soy la que manda. Entonces esto descontroló un poco a Lucía y estaba un poco decepcionada. Tenía tiempo como meditando las cosas, mucho tiempo meditando las cosas de qué iba a pasar con ella, porque si yo ya había terminado las lecciones y estaba esperando el sacerdocio, pues ya por lo menos con ese ritual que hizo con las diosas oscuras, ya había tenido un ritual sola, solitaria con otras diosas, no sé qué. Llegó el tiempo de Samhain, de celebrar Samhain. Y esta persona estaba sumamente débil y le decía, o sea, no le pedía a la pareja que le hiciera nada, sino que le decía era a Lucía, Lucía, necesito que me asistas, cualquier cosa, aquí nadie está capacitado para nada, todos son unos estudiantes, pero tú eres la que estás capacitada, tú eres mi mano derecha, tú eres la que me vas a asistir, tú eres la que me vas a cubrir, tú eres la que me tienes que hacer esto y lo otro por si acaso, porque el ritual va a ser muy fuerte. ¿Ok? Que tengo que avisarte también que este ritual público, vamos a hacer esto, lo otro, los muchachos van a hacer la comida, fulanita va a llevar la música, tú vas a ser mi asistente nuevamente y vas a guiar a las personas para cuando yo haga el oráculo, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo necesito que asistas a la verdadera ceremonia. La pública va a ser el fin de semana y ese día de Samhain, propio 31 de octubre, en casa de una de las sacerdotisas que ella tenía que iniciar, pero todavía ellas no habían terminado cosas. Vamos a ir a casa de Lulu, no sé, de Lulu, la casa de Lulu con la hija. Y bueno, esa ceremonia estuvo muy fuerte, estuvieron trabajando cosas muy fuertes. Ella estaba como muy metida en el tema del oscurantismo, inclusive en la magia del caos, tanto que la criticaba y no sé qué. Lucía va de lo más tranquila, de lo más feliz, llegan tarde, sí, como siempre, Lucía es puntual y todo el mundo llega tarde, vamos a ir, vamos a buscar todo, bueno. Pero como ya sabía que era una ceremonia y que íbamos a estar toda la noche, o iban a estar toda la noche, este, no había tanto apuro, pero también las calles eran peligrosas, era un 31 de octubre, no se podía estar por ahí, siempre habían como gente disfrazados de monstruos, empezaban a atacar, entonces era peligroso, era un poquito peligroso.
Llegaron por fin y ella le dijo, hoy te doy las antorchas, hoy te doy las antorchas. Yo sé que todavía no es tu iniciación con esta diosa, igual te voy a dar tus antorchas, porque ella quiere que hagas tus antorchas. Ese momento fue sumamente mágico, me cuenta, y fue una ceremonia hermosa donde ella tuvo que recorrer el salón del apartamento. Habían dos cirios rojos gigantes bellísimos. Ella se llenó de esperma, ella estuvo muy bien con eso. No, no entendió muy bien todo, pero hicieron la ceremonia de los papelitos y ahí hacían una quema. Ella ya aprendió un mantra nuevo, cosas muy nuevas y había muchas, muchas cosas oscuras. Ella dijo, me siento muy mal, porque en ese ritual estaban todos vestidos de negro, todo era el propio ritual de Samhain normal, con sus velas, con sus cosas, con su comida, con sus oráculos y con todo lo que se debe hacer esa noche. Y le dice algo que según me cuenta, eh, fue muy peligroso, muy peligroso. Eh, Le dice, toma mi túnica y te la pones, porque yo no puedo más. Termina la ceremonia tú. Entonces, claro, y Lucía siempre ha sido una persona súper valiente, no le tiene miedo a esas cosas, le tiene miedo a otras, pero esa particularmente no tanto. Y se puso la túnica. Para ella era algo como, qué honor me estás haciendo, qué honor me estás haciendo. Y no se lo pediste a la otra señora, a Lulú, ni a la hija, ni a tu pareja, ni a la otra que había, otra persona estaba ahí también, que ella sí no sabía hacer muchas. Ella era muy poderosa también, pero no era que era muy dispersa, pues era muy mala estudiante. Y bueno, esta persona, Lucía se sintió sumamente halagada por el asunto y dijo, bueno, aquí es el momento. Ella se coloca la túnica, nadie dijo nada, nadie le protestó, nadie puso caras, todos estaban como, qué bueno, así como que sí, bueno, póntela, está bien. Y enseguida ella cayó al piso, se desmayó. Lucía respira profundo y dice, bueno, ahora muchachos, muchachas, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Esto lo hice con las niñas, luego con las niñas la semana pasada, vamos a hacerlo ahora, el momento. Todas sumamente respetuosas, confiando en Lucía, que bueno, por algo confiaron en Lucía, y comenzaron a hacer nuevamente las oraciones de las diosas oscuras. Esto me da mucho escalofrío, muchachos. Empezaron a hacer y una de ellas se levanta, la hija de Lulú se levanta, se va a la cocina, se sirve un trago, se quita la ropa y empieza a bajar nada más y nada menos que a Lilith. Canalizó a Lilith, se convierte en Lilith y comenzó a danzar desnuda, seducir a todas las mujeres que estaban ahí. Lucía sin entender qué estaba pasando, por lo general a ella no le gustan mucho esas cosas así de payasear, de que te baja el espíritu, no. Pero respetando todo, siguió con la... Y bueno, al final hicieron el cántico de esta canción que esta Lucía creó justo para ese tipo de ceremonia. Empezó con los tambores, empezó a cantar, todos empezaron a seguir la letra, pum, 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 y finalmente se despierta súper débil, le dieron un brebaje, le dieron cosas, le dieron alimento y fue como demasiado mágico. Fue ya la segunda vez que esto pasaba y la ceremonia estuvo muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la trampa de todo esto, muchachos?
De repente, Lucía llegan a la ceremonia pública, que hay más invitados, que hay unos aspirantes a entrar en el grupo. Tanto alboroto que la dueña de la casa. Y finalmente se prepara todo, todo está, pero a uno, y comienza la ceremonia. En el momento en que todos están haciendo las cosas, a Lucía le tocaba hacer lo que siempre hacía en todas las ceremonias de todo el tiempo de ese grupo. Ella le tocaba hacer una danza, le tocaba llamar a los elementos y llamar ciertas entidades, que ellos hacían sus cositas, bailar un poco con un chico que estaba ahí, que siempre era su pareja, era no su pareja emocional, sino su pareja de baile, de rituales, siempre representando como al dios tal, o a la diosa tal, o al dios Carnunos, toda esa contraparte. Y en un momento dado, la sacerdotisa toma el papel de Lucía y empieza a danzar. Y fue, muchachos, como me cuenta ella, que fue como si le hubieran arrancado el alma. O sea, de alguna manera, esta persona que sabía manejar esas energías poco vampíricas, le absorbió la energía y es como que si ella se hubiera vuelto Muggle. Ella no sentía la magia, no sentía el deseo, estaba como loca. Esta Lucía también era muy devota de la diosa, a la cual esa festividad se le celebra. Hay dos diosas en particulares que se le celebra, una de ellas todavía es patrona de ese grupo y esta diosa la hizo devolver. Ella estaba muy escéptica, sentía mucho escepticismo y la sacerdotisa, ya terminando la danza, ya se le guindó al bailarín, hizo como una danza toda sexualosa, una cosa que no tenía mucho que ver con el ritual, pero lo hizo así, lo sintió. Y ella le decía, Lucía le decía a su mejor amiga, no siento magia, me quitaron algo, sentí que esto falló, esto faltó, ¿qué pasó? No entiendo. Tampoco lo lamento, tampoco me duele, pero yo me quiero ir de aquí. Esto no está funcionando. La gente comenzó a pensar que Lucía se había puesto celosa o se había hecho un berrinche porque la sacerdotisa tomó su papel como llamadora de esas entidades. Y realmente Lucía dice, no es que ni siquiera puedo estar celosa ni mala, porque sencillamente no siento nada. Entonces, claro, la gente insiste en que yo me conecte porque yo soy como la creadora, la que da el arte del grupo. Entonces pensaban que a mí me había pasado algo, que, o sea, todo fue como una confusión. Finalmente ya termina todo y empieza la sacerdotisa a un espacio que le habían armado especial, como una especie de cueva, para que ella pudiera hacer sus oráculos, que es lo que se hace. Y mandan a llamar a Lucía y le dicen, tienes que estar con ella porque ella va a canalizar ahora. Finalmente canaliza y ahí es donde ella ve cómo la sacerdotisa cae al suelo nuevamente, porque ya sabía, esta mujer se va a volver, le va a volver a la crisis, y se sube, abre, hace algo y la levanta y le quita la venda a la sacerdotisa. En ese momento, Lucía vio los ojos de nada más y nada menos que de la diosa Hécate. Y en ese momento le devolvió la magia, porque obviamente, muchachos, que ya Lucía consultó con un amigo mago muy importante en su vida, le dijo, tu error fue aceptar ponerte la túnica. Al tú ponerte la túnica y terminar ese ritual, tú le diste toda tu energía, toda tu juventud, toda tu cosa, y esta mujer que sabe muy bien cómo ser vampira, necesitaba tu fuerza. ¿Por qué no se lo puso a la pareja?
¿Por qué no se lo puso a Lulú, que era la mayor, era una señora más grande? ¿Por qué no se lo puso a la hija, que era más chiquita, pero que no tenía tanta experiencia como tú? ¿Por qué se lo puso a ti? ¿Por qué te volviste una muggle? ¿Por qué te volviste una persona tan escéptica? Porque te chupó tu magia. Pero la diosa Hécate te la devolvió. Y ahora que en adelante tienes que rendirle bastante honor, agradecerle muchísimo a esta diosa por lo que te bendijo. Finalmente termina la ceremonia y ella decide que no va a entrar más nadie en la cueva, le vuelve a colocar la venda y le dice, le da un mensaje y se van. Al día siguiente todo sucede, todo pasa. No hablaron más nunca de esto y entendió que lo que hizo esa sacerdotisa fue algo malo y más nunca volvió al grupo. Por supuesto que todos se preocuparon, ella sobre todo porque sin ninguna explicación, eh, lo que hizo fue resguardarse, porque de verdad que si ella seguía allí iba a perder todo, iba a perder toda su magia. Y realmente tuvo muchísima suerte porque la diosa Hécate la protegía siempre. En ese momento ella entendió que Hécate me quiere, Hécate es mi madre realmente. Y aunque su práctica con Hécate no empezó ese día totalmente, pasaron años para que ella pudiera entender lo que estaba pasando, más nunca volvió a ese grupo. Por supuesto, la escracharon, le dijeron de todo, la intentaron destruir, ella tuvo que irse a otro país, no huyendo de nada peligroso, sino le salió como la oportunidad de irse a otro lugar, volvió a los 3 meses, volvió a irse, estuvo como 2, 3 años fuera de todo este tipo de cosas. Conoció en España otras sacerdotisas de Hécate, que lo cual fueron muy, muy maleducadas con ella, fueron muy cerradas, pero al final volvió y este anciano, unos años antes de fallecer, le hizo la iniciación. Yo creo que ya ustedes deberían saber de quién se trata.